Hola a todos, mi nombre es Verónica Alejandra Guzmán y hoy les voy a hablar sobre el capítulo 9 del libro de Historia del Periodismo, que habla sobre los medios de comunicación en Latinoamérica. Bueno, concluida la Primera Guerra Mundial, América Latina inició una era cuyas características principales fueron la existencia de grandes periódicos regionales con mayores tiradas, relativa pérdida del compromiso político partidista por parte de estos, la evolución de la prensa ante la aparición de la radio, la afirmación de las ideas liberales en el ámbito informativo desde las perspectivas económicas y políticas, la concurrencia de la radio y la televisión como nuevo medio y su influencia, la influencia que tenía con la prensa y la preocupación social por los medios que debían involucrarse en el desarrollo nacional de cada uno de los países. Todos estos eventos tuvieron lugar dentro de la heterogénea realidad del continente y una diversidad de regímenes políticos, la democracia, la dictadura, el gobierno socialista y comunista, que intentaron captar para sí la potencialidad de los medios. Los independientes procuraron ser periódicos de opinión sin compromiso explícito con un partido, los que mantuvieron su significación política, como sucedió con Colombia, con los conservadores, el colombiano, el Siglo, y los liberales, el Tiempo, el Espectador, supieron conjugar la fidelidad ideológica en los caracteres informativos. Ahora hablamos de la prensa en Argentina. En los primeros 45 años del siglo XX, Argentina gozó de cierta estabilidad política y la prensa alcanzó su más alto nivel de desarrollo tanto económico como cultural. El desarrollo importante de la prensa apareció en el surgimiento de la prensa especializada y el incremento de la prensa del interior, facilidades por un alto índice de alfabetización. La prensa en Chile, con la edición de El Mercurio de Santiago, se instituyó en Chile la concepción moderna de las empresas periodísticas, pues prácticamente durante todo el siglo XIX, a pesar de la gran prensa que circulaba en el país, esta había estado demasiado ligada al partidismo. Así fue como sectores de izquierda lograron el control de algunos medios, pero el régimen de propiedad y funcionamiento en el sector de las comunicaciones permaneció en lo fundamental inalterado. Seguimos con la prensa en Uruguay. En esta época son los diarios capitalinos, El Diario y El País, y los provincianos, El Heraldo, El Telégrafo, que aún circulan, El Siglo y El Templo en un par de ocasiones. No obstante, durante casi los primeros 70 años del siglo XX gobernó solo el Partido Colorado, de signo liberal avanzado. La prensa en Perú. Dos son los diarios habitualmente considerados en el Perú del siglo XX como los pioneros que abrieron paso al periodismo moderno, al periodismo objetivo, al periodismo de masas y con las últimas novedades tecnológicas, aunque siempre relacionados de una u otra manera en forma con el poder político, el comercio y la prensa. El primero, decano de las prensas nacionales y diario de trayectoria centenaria, encontró en el segundo, fundado por Pedro de Osma en 1903, como órgano del Partido Demócrata Liberal, su competidor más fuerte. La prensa en México se produjo el surgimiento de un periodismo nuevo en técnicas y en métodos, con el que iba desapareciendo el periodismo de partido del siglo XIX y se ponían los cimientos de periodismo moderno. La prensa en Costa Rica y otros países de Centroamérica. Costa Rica ha sido el único país con gobiernos libremente elegidos prácticamente desde su emancipación, excepto en dos ocasiones muy breves. La prensa costarricense en general ha sido la única que siempre ha tratado de mantenerse al margen del partidismo. La Nación, decano de la prensa costarricense, sirve de tribuna principal al bloque financiero más
fuerte del país. El periodismo de masas comenzó en el siglo XX con los ya citados, la correspondencia y la democracia, más el tiempo. En El Salvador debe destacarse la gran tradición del periodismo literario. Tanto en El Salvador como en otros países de Centroamérica no escaparon al doctrinismo político en la prensa como una de sus características fundamentales y comunes. En 1931 apareció La Estrella Roja del grupo marxista. Le siguen en importancia la prensa, El Heraldo, El Tiempo, editado este último en San Pedro Sula. La prensa es fundamentalmente urbana y no se distribuye en áreas rurales. Los diarios más importantes son La Prensa Libre y El Gráfico. Y este fue mi pequeño resumen del capítulo 9. Tengan buen día.